Comentarios a la Luz de la Palabra con el pastor Roberto del Cid. Damos gracias a Dios una vez más por este honroso privilegio que nos permite de llegar hasta tus hogares, creyendo por la fe que Dios siempre va a tener cosas nuevas, cosas especiales en su palabra. Creo con todo mi corazón que cuando nos abrimos precisamente a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar el alimento para nuestras almas y la revelación y los secretos que en ella hay. Así que gracias por la oportunidad de una vez más estar en este programa Comentarios a la Luz de la Palabra. Vamos a orarle a Dios. Padre, bendito y amado Dios, una vez más te doy gracias por este hermoso privilegio que me da, Señor, de estar una vez más a través de Radio Costa Rica, a través, Señor, de las diferentes redes sociales, creyendo que tu palabra dice: bienaventurados los que tenemos hambre y sed de tu palabra. Bendice, Señor, una vez más, por favor, este programa. Abre nuestro entendimiento, quita todo estorbo, todo cansancio, y prepara nuestro corazón para que tu palabra venga, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos una vez más. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios, porque su palabra siempre es viva, dice, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, cada vez que nos acercamos a este sagrado libro, debemos de acercarnos no como nos acercaríamos a cualquier libro, sino que acercarnos para poder encontrar y entender la palabra de Dios a nuestra vida. Así que quiero hoy, primeramente Dios, compartir contigo una serie de, si quieres, estudios para que nos puedas acompañar y que podamos, con ayuda de Dios, entender un poquito las parábolas. Parábolas, no te imaginas la cantidad de parábolas que hay. Vamos a iniciar con ayuda de Dios y con la frescura del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y que podamos nosotros entender estas preciosas parábolas. Primero, déjame decirte qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Primero, dice, las parábolas son relatos o pequeñas historias usando ejemplos de la vida o cosas cotidianas, y su finalidad es transmitir una enseñanza espiritual del modo más comprensible y fácil de recordar. Comprensible y fácil de recordar. Comprensible y fácil de recordar. Esto es muy importante. Las parábolas tienen una función, y es que a través de ellas podamos de una manera sencilla encontrar ejemplos y enseñanzas de Dios para nuestras vidas. Los discípulos le preguntaron al Señor precisamente por qué le hablas a este pueblo en parábolas. Vamos a empezar en Mateo 13, precisamente, y ve qué interesante. Dice así: entonces, viniendo los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo:
porque a vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, con oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ve qué importante. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿sí? Se ha vuelto duro. Dice una versión, se ha vuelto tonto el corazón. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mas bienaventurados son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues yo os digo que muchos profetas y justos han deseado ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vamos a ver que precisamente el Señor tenía dos tipos de oyentes. Uno era todo el pueblo de Israel. Dos eran sus discípulos. Voy a repetirlo. Habían dos tipos de personas cuando el Señor enseñaba, y precisamente lo vamos a ver en las parábolas. Habían dos tipos de personas. Los oyentes en general, ¿sí? Que era todo el pueblo de Israel, y sus discípulos, que eran 12 y un poquito más, tal vez, porque se agregaron mucho más. Y esto es importante. Cuando vemos que el Señor enseña a multitudes, pero también en las multitudes también estaban sus discípulos. Hoy en día vamos a decir que también hay una general, pero en medio de esa general también estamos nosotros que somos sus discípulos. Tal vez hoy en día la palabra discípulo nos queda como un poquito lejana o difícil de entender, pero un discípulo es un alumno. Los 12 primeros alumnos del Señor lo dejaron todo. Dejaron casa, dejaron propiedades, dejaron empresas, dejaron familia, dejaron todo aquello que para ellos podía significar algo que les estuviera deteniendo, y se fueron a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a repetirlo. Los 12 discípulos se fueron a vivir, sí, quisiera subrayarlo, se fueron a vivir y vivieron con el Señor Jesús durante 3 años y medio, ¿sí? Dejaron sus casas, dejaron sus familias, dejaron sus empresas, dejaron todo lo que ellos tenían y se fueron a vivir las 24 horas del día.
¿sí? Los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 3 años y medio. Fue un vivir. Cuando hablamos del discipulado de Jesús, tenemos que hablar de que estos 12 dejaron todo y se fueron a vivir plenamente durante 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 días del mes, 12 meses del año y 3 años y medio. Cuando nosotros entonces queremos ver un discipulado a la figura de los primeros 12 discípulos, tenemos que estar conscientes que fue un dejar todo e irse a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores todo el tiempo. No es de que fueron hoy como nosotros acostumbramos. Y acostumbramos a decir, voy a ir a la iglesia. Si hay algún culto entre semana, bueno, vamos. Y si hay un culto fin de semana, vamos el domingo. Y pensamos que tal vez los discípulos iban y regresaban. No, ellos vivían totalmente sumergidos las 24 horas del día. Ojalá tú y yo pudiéramos hacerlo. La multitud de Israel solo oía los mensajes del Señor. Ojalá que tú no seas de esos, ¿verdad? Que tú seas de los que viven, se inmergen en la vida cristiana las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gloria a Dios, los 30 días del mes, los 12 meses del año, igual que Enoc, que dice que caminó con el Señor durante 300 años. Entonces, esto es muy importante, que nosotros tengamos esta claridad y que podamos separar que cuando el Señor enseñaba estas parábolas, habían 2 tipos de personas, la general y los discípulos, los alumnos. Ojalá que tú y yo seamos de los alumnos, ¿verdad? Porque las enseñanzas precisamente en parábolas, a pesar de que eran muy sencillas, como lo decía aquí, ¿verdad? Que son pequeñas historias usando ejemplos de la vida cotidiana. Sin embargo, a la hora de la hora, resultó que no era tan fácil de comprender para algunas personas porque se quedaron con el ejemplo. Algo muy importante es que tú puedes tener la Biblia en tu casa y teniendo la Biblia en tu casa, puede que no la entiendas y que no la comprendas y que no tengas la claridad. La tienes, pero no la entiendes. A mí me pasaba cuando yo no había recibido al Señor como mi Señor y Salvador. Yo la tenía, pero no la entendía. Era como chino. Pero cuando le abrí mi corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, mira, mis ojos se abrieron, ¿sí? Debes de saber esto. Hay ojos naturales, hay oídos naturales, hay boca natural, hay pies naturales, pero también hay oídos espirituales y hay ojos espirituales. El pueblo de Israel había, de alguna manera, había endurecido su corazón, ¿verdad? Endureció su corazón. Entonces dejaron de ver, fíjate que se quedaron en una religiosidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El religioso es aquel que lamentablemente tiene una religión, tiene una religión, una iglesia, lo que tú quieras, pero lamentablemente no vive lo que realmente él pretende creer, sino que simplemente es un religioso que va y viene por tener algo, pero no vive. Por eso el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, los 12 se fueron a vivir con Él las 24 horas del día
No fue un ratito, no fue un domingo. Ojalá que tú no tengas un evangelio nada más de cultos. Ojalá que no leas las sagradas escrituras cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando vamos a la iglesia. Ojalá que tú seas, como dice el Salmo número 1, dice el Salmo número 1, que el que medita en su palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto no caerá. Pero el que medita en su palabra de día y de noche. Entonces, ojalá que tú seas de eso. Vamos a avanzar. Y el propósito, precisamente, es, y vamos con ayuda de Dios, a hablar, y precisamente vamos a hablar acerca de las parábolas. Y la primera parábola que existe es la parábola del sembrador. ¿Sí? Dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Ve qué lindo. La orilla del mar. Y se reunieron, se congregaron junto a él grandes multitudes. ¿Sí? Que era lo que estábamos hablando de la general. ¿Sí? Grandes multitudes. Por eso aquí, grandes multitudes, por lo que se subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba en la playa. Ojo, que esto es muy importante. Dice que se subió a la barca y se sentó. Yo me hubiera parado, porque yo sí, lo que quería era que todo el mundo me viera. Pero él se sienta, no se para. Curiosamente, cada vez que el Señor enseña, se sienta. Déjame decirte, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, dice que se sentaban en la cátedra de Moisés, se sentaban, no estaban parados, sino que se sentaban. Aquí el Señor está en una función de maestro, por eso dice, se sienta, se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Y qué dice? Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? La primera parábola que vamos con ayuda de Dios a... ¿Te recuerdas que tuvimos una serie de enseñanzas acerca de escudriñar? ¿Sí? Y ahí dijimos que no es que tomemos la Biblia y hagamos, sino que la examinemos, que la analicemos paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es, de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, vamos a comenzar a ver estas parábolas desde un punto de vista más, si quieres, despacio. No sé cuántos programas vamos a necesitar, pero no importan los programas que se necesiten. Lo importante es que podamos dar la idea clara y concisa de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice la Escritura, mi pueblo, dice, por falta de conocimiento perece. Entonces, lo que queremos es que tú adquieras conocimiento, que tú aprendas y que tú también escudriñes por tu propia cuenta. Entonces, la primera parábola habla de un sembrador que salió a sembrar, ¿sí? Y ve qué importante, sale a sembrar y dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron, ¿sí? Otra parte cayó en pedregales, entre piedras, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó
porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Qué raro que no creció la semilla, ¿va? Crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, ¿sí? Algunas semillas a 100 por 1, y otras a 70 y otras a 30. Al terminar esta parábola, las multitudes se fueron para su casa. Los discípulos no se fueron para su casa. Los discípulos se quedaron con el Señor. Cuando las multitudes de la general posiblemente le preguntaron sus familiares, ¿dónde andabas? Fíjate que andaba viendo a un señor que dice que es el Mesías. Y vieras qué bonito lo que habló, de veras. ¿Y de qué habló? Pues fíjate que habló de un sembrador. Excelente. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo que una parte de la semilla, dice que al tirarla a él, dice que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. ¡Wow! Dijo el otro, se la comieron. ¿Y qué siguió? Pero espérate. Dice que también otra parte. Dice que fue y cayó en piedras. ¿Y qué pasó? Pues fíjate que esta parte que cae en tierra, en piedras, fíjate que rápidamente comienza a crecer, pero como no tenía mucha profundidad, rápidamente sale el sol y se seca. ¡Ay, qué lástima! ¿Y qué pasó? No, pero espérate, pasó otra cosa. Otra parte dice que cae entre espinos. Cae entre espinos. ¿Y qué pasa? Pues dice que esta parte cae entre espinos y los espinos crecen y ahogan la semilla y se muere. ¡Qué terrible! ¿Y qué más? Pero espérate, lo mejor viene. Resulta que otra parte cae en buena tierra. Y esta parte que cae en buena tierra, fíjate que comienza a dar, algunas semillas comenzaron a dar al 100%. Y otras semillas comenzaron a dar 60%. Y otras semillas dieron 30%. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y eso enseñó? Eso enseñó. ¡Uy, qué bonito! Esto es la primera parte cuando el Señor le habla a las multitudes. Ellos se quedaron con un concepto, con una enseñanza, como lo decía al principio, gráfica sobre acontecimientos, y ellos lo vieron bien desde el punto de vista natural. Comprendieron lo que su entendimiento les permitía, pero como no eran discípulos, fíjate qué importante, como no tenían una vida entregada, consagrada al Señor, no vivían pegados, entonces entendieron la Biblia desde el punto de vista humano. Por eso, hoy en día, hay tantos errores doctrinales debido a que los maestros ciegos quieren enseñar a otros ciegos. Ellos no ven los secretos,
No ven la parte, por eso el Señor dijo, bienaventurados vosotros, porque a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Gloria a Dios, qué linda bendición poder entender, comprender las sagradas escrituras y no quedarnos como que, bueno, qué bonito, ¿verdad? Pero no sé, bueno. Ahora, voy a avanzar a la segunda parte. La primera parte fue para la general. Ahora, la segunda parte es para los discípulos, para los alumnos. Te pregunto en esta hora. En el Evangelio, tú vas a elegir ser de la general o ser del círculo cerrado de 12 discípulos. Y más, déjame decirte, eran multitudes, eran 12, y dentro de esos 12 todavía había una subdivisión de 3. Entonces, general, discípulos y los íntimos, ¿sí? Porque aún dentro de los 12 habían quienes se dieron más. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y eso se estaba refiriendo a los otros discípulos. Y le dice, ¿me amas más? Entonces, tenemos una división de 3. La general, los 12 discípulos y los 3 íntimos. Tú vas a elegir en la vida cristiana qué categoría te gustaría ser. La general, los 12 o los 3 que eran los íntimos, que siempre estaban en los eventos más importantes, los que subieron al monte de la transfiguración con el Señor, aleluya, los que vieron esa dicha de que uno de ellos caminó sobre las aguas, fue uno de los 3, los que pudieron estar en el monte de la transfiguración, los que estaban cerquita del Señor. Bueno, ¿qué dice? Sigamos avanzando. Dice, el que tiene oídos, que oiga. Ya dijimos, oídos naturales, oídos espirituales. Primero le habló a los oídos naturales, y esa fue la general. La segunda viene para los discípulos que estaban con él viviendo las 24 horas, los 7 días de la semana. Perdona, quiero dejarte esto en tu corazón. El Evangelio no es de culto, no es de servicios, no es de ir a la iglesia. Es parte, sí, es parte. Pero más importante que ir a los servicios, sin dejar esto, tampoco olvidando lo primero, que es tu relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, los años que el Señor te permita y nos permita vivir en esta tierra. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es, voy al culto, voy a la iglesia. A mí me pasaba antes. Yo decía, voy a ir el domingo a la iglesia. Iba el domingo a la iglesia. Y decía carita de santo y toda la cosa. Pero era santo en la iglesia y una hora, ¿verdad? Y una hora que me desesperaba. Ya que termine, que ya se tardaron mucho. Yo sí que yo quería salir rápido, porque tenía un compromiso. No amaba, no deseaba. Y como tampoco tenía mucha relación con Dios, entonces cuando me hablaban de Dios, me dormía, me daba sueño. Antes yo voy a leer la Biblia, dice yo, y comenzaba,
Y después dije, uy, qué bueno, va, cuando tenga sueño, lo que voy a hacer es agarrar la Biblia y ponérmela a leer. Inmediatamente el sueño viene, ¡ah!, me duermo. Y a veces pasa lo mismo. Cuando estás oyendo un mensaje de Dios, la carne te duerme, te dice, uy, qué aburrido, cuánto tiempo y cómo se tarda. Y ojalá, pues a mí me pasaba lo mismo, ¿verdad? Iba así y mi mamá me llevaba de casi que las orejas, y si no, me jalaba las orejas si no iba. Entonces tenía que ir para que no me pegaran, iba. Pero era santo el servicio el día domingo, y era zángano de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo voy a la iglesia, y voy a la iglesia, pero del lunes en adelante se acaba. Y peor, los fines de semana me salían todos los cachos. Pero el domingo me quitaba los cachos y ojalá que tú no seas de esos, ¿verdad? Era yo. Pero bueno, eso es importante, tener oídos espirituales, ser de los que el Señor quiere mostrarnos los secretos. Ahora, aunque la enseñanza para unos fue de una manera, ¿qué dice ahora? Ustedes pues, nosotros, ¿verdad? Escuchen la parábola del sembrador desde otro punto de vista espiritual. Los naturales entendieron lo natural, pero ustedes, tú y yo, gloria a Dios, dice, escuchemos, nosotros, pues escuchemos la parábola del sembrador. Qué lindo. ¿Qué dice? A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Tenía algo espiritual. La general no lo entendió. El Señor está diciendo aquí que todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es muy importante. A mí nunca se me olvida cuando estaba en el colegio estaba, y comenzaron a enseñar ecuaciones. Y yo llego un poquitín tarde, ¿va? Llegué tarde, y entonces me perdí más de la mitad de la clase, y estaban explicando las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y yo comencé a hacer cara de inteligente, y entonces terminó la clase, no entendí nada de nada. Yo, pues bueno, dije, y pregunta al maestro, y dice, ¿alguien tenía una pregunta? Y yo dije, santo Dios, yo las tengo todas. No entendí nada. Pero hice cara de inteligente y me quedé así como, yo no tengo problemas. Dije, pues miro cómo me las arreglo. En el camino me arreglo. Entonces terminó la clase, hice cara de inteligente, no entendí nada, pero hice cara de inteligente. Ojalá que tú no hagas lo mismo. Entonces llegó el otro día, y cuando volvió a tocar la otra clase de matemáticas, entonces el profesor dice, yo vi que entramos, empezó y dice, bueno, como ayer explicamos las ecuaciones de primer grado con una incógnita, hoy vamos a pasar a ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Y mira, yo, por más cara de inteligente que hice, tenía los ojos así cuadrados. No entendí la primera clase, no entendí la segunda, no entendí la tercera, y no entendí nada, y perdí la materia por no entender. Lo mismo pasa en el Evangelio. Cuando tú no entiendas algo, acércate al pastor, acércate para que te enseñe, para que te explique, para que pueda más detalladamente explicarte qué es lo que él verdaderamente te está diciendo y que no entendiste. Porque si no entiendes, eso es como que
Yo vengo un día, y te lo voy a poner en el punto de vista espiritual, vengo y digo, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y hablo sobre el Espíritu Santo y las personas se quedó, no entendí nada de esto, no entendí nada. Entonces yo como pensando que ya entendían el Espíritu Santo, llego y entonces digo, bueno, ahora vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Y la gente se queda, wow. Y yo sigo avanzando y pregunto, ¿alguien tiene una duda? Los dones, los 9 dones, ni los entendieron, ni saben qué son, ni para qué sirven, si se comen o no se comen. Entonces yo sigo avanzando, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, y avanzo a los ministerios del Espíritu Santo. Y comienzo a hablar del ministerio profético, del ministerio apostólico, del ministerio de maestro, del ministerio pastor, y la gente no entiende nada. Si tú estás en una condición parecida, fíjate qué importante, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Vea qué importante. Si no entiendes algo, pregunta y pregunta y vuelve a preguntar y vuelve a preguntar hasta que tengas claro, porque si no, te va a pasar esto. Si no entiendes, lo que hace, viene el diablo, te arrebata la palabra. Bueno, sigamos. Un ejemplo. Bueno, ¿quieres un ejemplo? Yo no entiendo por qué debo de cantar y adorar a Dios. Como yo no sé y no entiendo por qué, entonces yo no adoro. Uno. Otro. Yo no sé por qué se tienen que dar los diezmos. ¿Para qué se dan los diezmos? No sé, ni entiendo. Así que como no entiendo, no los doy. No va a dar fruto. Si yo no entiendo por qué debo de perdonar, mira, nunca voy a perdonar a nadie. Si yo no entiendo por qué debo de santificarme, voy a vivir como mundano. Nunca voy a dar fruto. Amén. Sigamos, porque si no el tiempo es oro. 2. Y aquel en quien se sembró la semilla entre piedras pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Mira qué interesante. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, los problemas, las dificultades, las adversidades, rapiditamente se va corriendo. Yo pensé que el evangelio era diferente, pero desde que vine al evangelio, con problema tras problema, yo pensé que en el evangelio se iban a terminar mis problemas. Si a mí alguien me dijo, venga Cristo, sus problemas se acabaron. Momento, no es así. Cuando usted está en el evangelio, tenemos los mismos problemas. Lo que pasa es que antes, cuando yo no conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que hacía era que tenía un problema y agarraba ese Dios a fumar pura chimenea. Creía que por eso se me iba a arreglar el problema. Y si no, pues agarraba la cerveza y a darle, agarraba el trago y así creía que solucionaba mis problemas. No se solucionaban los problemas seguían, ¿sí? Y yo seguía ahora endeudado de goma, hasta con situaciones diversas, y los problemas se acaban. Entonces mucha gente viene al evangelio y dice, venga Cristo, esos problemas se acaban. No es así. En Cristo vamos a tener problemas, pero la forma en la que nosotros ahora respondemos a los problemas, mientras antes era una chimenea cuando tenía un problema y fumando para ver si hay, o tomando, hoy sencillamente tengo problemas y iguales o peores que los que tú tienes, solo que ahora doblo mis rodillas
y le pido al Rey de Reyes y Señor de Señores que me dé la salida, que me dé la forma de poder salir adelante en medio de ese problema. Y he visto la mano poderosa de Dios, aleluya, ayudándome, auxiliándome. No que antes sentí un problema, ya mira, uno estaba viendo el puente para irme a tirar al puente. Hoy ya no voy al puente, hoy ya no me voy a meter un balazo. Hoy lo que voy a hacer en cualquier problema, voy a acudir a Dios y a pedirle que Dios me ayude. Así que ve al Señor y vas a ver que Él es la solución para tu problema. ¿Qué más? Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjate que todos oyen la palabra, pero le entra por aquí y le sale por aquí. Pero las preocupaciones del mundo, fíjate qué importante, que cayó aquí, que vine aquí, que el mundial, que no sé qué, que vino el mundial, ahora viene no sé qué, y que viene otra cosa, y la gente, y que vino el coronavirus, y que ahora viene, la gente comienza como a poner su mirada donde no la debe de poner, que ahora todo está más caro, y que te solo piensa y que todo está más caro. Se olvida de Dios por estar poniendo los problemas de este mundo, y aparte dice el engaño de las riquezas, y comienzan a hacer plata, no importa de dónde venga la plata, hagamos plata, ya no tengo tiempo para ir a reunirme, ni tiempo para orar, ni tiempo para leer la palabra, pero yo quiero la plata y quiero la plata, y me vuelvo un platoso. Pero dice entonces, y las riquezas ahogan la palabra y ésta se queda sin fruto. ¿Qué más? Pero aquel, qué lindo, en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Gloria a Dios, entiende. Y la pone en práctica, porque si yo entiendo la palabra, yo la voy a poner en práctica. Si yo no la entiendo, perdona, no voy a ponerla, no va a haber fruto. No voy, oigo un mensaje y dice el mensaje primero que perdone. Ah, pastor, pero usted porque no le hicieron lo que a mí me hicieron. Sí, pero si llega la palabra, dice la palabra, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, sí, entonces yo tengo que perdonar primero para que me perdonen a mí. Ah, ahí está, entiendo. Este da fruto y produce fruto a 100%, otro a 60, otro a 30, pero hubo fruto. Amén. ¿Qué más? Sigamos. Resumen, porque yo quisiera seguir aquí todo el tiempo, pero don Andy no me va a dejar pasar de las 6. Ya a la menos 5 ya está por ahí diciéndome. Entonces, para que no me agarre la tarde, vamos a hacer un resumen de lo que realmente vimos. ¿Sí? Primero, vamos a hacer un resumen y vamos a hablar de tipos de tierras. Y primero dice, la primera parte fue una parte que cae, dice, junto al camino. Yo puse igual. ¿Sí? El resumen es, si cae junto al camino, no entiendo la palabra y el diablo la arrebata. Cuidado. Peligro, peligro. Esta parte tenemos que evitarla nosotros, ¿va? Ser preguntones, ¿sí? Ir otra vez y por favor, explíqueme esto porque no lo entiendo. Explíquemela, por favor, en tal, ¿ok? 1. 2. ¿Sí? Esa parte que cayó junto al camino, mira qué bonito, me gustó esa gráfica, ¿verdad? Porque está el sembrador y cayó al camino y mira que de veras las aves se la están comiendo, ¿verdad? Y que aves, ¿verdad? Eran aves negras. Veo aves negras ahí, figura del diablo, que cuando no entiendo la palabra y la palabra está en mi corazón, me la arrebata, me la quita. No dejes que el diablo te arrebate la palabra de Dios. Pídele, por eso me gustó mucho Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel era un hombre que le mostraban muchas cosas. Y Daniel a veces miraba las visiones, miraba esto y se quedaba, wow, ¿eso qué será? No lo entiendo. Entonces doblaba sus rodillas, se ponía en ayuno, en vigilia, en todo, y comenzaba a decirle, Señor, por favor, no entiendo, Señor, no entiendo. Y por eso dice que llegó un ángel
Y le dijo, desde el día en que propusiste en tu corazón, le dice, desde ese día yo fui enviado, pero allá las potestades me estaban deteniendo, el príncipe de Persia, pero bueno, aquí estoy, después de 21 días llegó. Si no entiendes algo, pídele al Señor que te lo revele. Alguien me dice, pastor, es que Dios me dio un sueño. ¿Qué es? Mire, primero, yo no se lo di, se lo dio Dios. Si Dios le dio un sueño, pídale a Dios que se lo revele. No vaya con la vecina, con el hermano. No, primero vaya a Dios. Si Dios le está dando algo, por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré eso que no entiendes, eso que no comprendes. Amén. Bueno. 2. Entre piedras. ¿Sí? Esto era figura, dice, no tienen raíces profundas en sí. Y las aflicciones o persecuciones por la palabra rápido tropiezan. La palmera es grande por fuera, pero es más grande por dentro. Voy a repetirlo. La palmera es grande por fuera, pero más grande es por dentro. Cuando tenemos raíces, cuando estamos bien cimentados en las sagradas escrituras, cuando somos como los bereanos, cuando hacemos lo que dice la palabra, que meditamos en ella de día y de noche. Voy a repetir, cuando meditamos en la palabra de día y de noche, no que la leemos, ¿qué se le quedó? Ya leí la Biblia en un año, en un mes la leí, no se le quedó nada, no, eso no funciona. Lo que tiene que hacer es escudriñarla, meditarla, examinarla, y para que tenga raíces profundas, y que el diablo no venga, y que cuando vengan las adversidades usted esté firme como una palmera, viene y usted está bien paradito. ¿Va? Bueno, sigamos. Mire qué lindo, ahí está la plantita, ¿verdad? Entre piedrecitas, y dio fruto, pero lamentablemente no va a tener raíz muy profunda, porque las piedrecitas no le van a permitir, va a salir el sol, se va a secar y se va a morir. Entonces usted tenga raíces profundas en el Señor. No tenga raíces superficiales. Que su evangelio no sea superficial. Que sea un evangelio profundo y bien plantado. Tercero, entre espinos. Dice, oye la palabra, pero el afán de este siglo. Ay, Dios mío. Nosotros tenemos 3 enemigos, ¿sí? 3 enemigos. Primero, voy a ponerlo en orden de menor a mayor. Primero, el diablo. Segundo, el mundo. Tercero, nosotros. Los más terribles enemigos de Dios y del Evangelio y de la palabra somos nosotros. Nosotros somos los que endurecemos el corazón. Es más, tú lo puedes ver, no dice que el diablo fue, siempre echan la culpa al diablo. Ahí dice que hay una iglesia en la luna y todos decían y encontraron al diablo llorando y le dijeron, ¿y por qué lloras? Ay, si esos de ahí de la iglesia siempre dicen que ya el diablo, ya el diablo, ya el diablo. ¿Y cuándo somos nosotros? La carne es la que es, por eso es la que nos hace caer, por eso no heredará la carne el reino de los cielos, sino que seremos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Entonces, y el engaño de las riquezas. Está bien tener riquezas, pero no te desveles. Si quieres la riqueza, no tienes que correr hacia ella. Deuteronomio capítulo 28. Oye, Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Versículo 1, 2 y todos los que tú quieras, pero 1 y 2 dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra toda su palabra, entonces, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones no las busques, ellas te van a buscar a ti. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. ¿Qué más? Uy, mira,
Ahí está la pobre semillita, ¿verdad? Entre espinos, claro, tenían que ahogarla. Ojalá que tú no estés ahogándote en los afanes de este mundo, ni en las riquezas. Deja las riquezas por ahí, que las riquezas tienen que venir a ti. Si Dios te bendice, no va a añadir tristeza. Amén. Y buena tierra. Dice, me gusta. La oye, la entiende, la pone. Entender es poner en práctica. Si yo no entiendo por qué debo de hacer aquello, si yo no entiendo por qué debo de hablar en lenguas, nunca voy a hablar en lenguas. Si yo entiendo que dice en 1 Corintios capítulo 14 que cuando hablo en lenguas, y kamar, sharaka, tamarakanda, dice que hablo misterios a Dios, voy a hablar lenguas. Pero si no, voy a decir, uy, ese loco que está haciendo ahí. Bueno, entiende la palabra y produce frutos. Es que lindo, mira, frutos al 100, frutos al 60, frutos al 30. ¿Y qué más tengo? Voy a terminar aquí. El resumen es, semilla es la palabra de Dios. La tierra somos nosotros y nuestro corazón, si quieres, nuestro corazón. En lugar de nosotros pongamos nuestro corazón. Porcentajes, ¿verdad? De los frutos. 100% cuando es en el espíritu, 50% cuando es en el alma y 30% cuando es en la carne. ¿Qué quiero terminar en esta hora? Quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué clase de terreno crees que eres tú en el cual está cayendo la palabra de Dios? Yo te quiero invitar en esta hora que a la luz de este comentario, de este análisis, de este estudio, de este examinar, tú y yo podamos en esta hora aprender y decir, Señor, yo quiero ser una buena tierra. Señor, yo no quiero ser de los que no entienden, no quiero ser de los que no tienen raíz profunda, no quiero ser de los que, Señor, estén más afanados en este mundo y en las riquezas. Señor, yo quiero ser, Señor, buena tierra. Que tú le puedas decir en esta hora, Señor, yo quiero que tu palabra, Señor, comience a producir en mí. Por favor, Señor, que tu palabra produzca en mí fruto al 100, al 60 y al 30. Yo quiero orar en esta hora. Padre, amado y bendito Dios, una vez más, muchas gracias por esta fresca unción, por esta revelación, por este espíritu de enseñanza, en el nombre de Jesús. Si no has abierto tu corazón al Señor, dile ahora, Señor, entra a mi corazón. Dile, Señor, por favor, entra a mi corazón. Quiero que hoy, Señor, seas mi Señor y mi Salvador. Si has endurecido tu corazón, eres cristiano, pero los afanes, todo lo que vimos, ves que te habló el Señor, ¿por qué no le dices, Señor, por favor, que a partir de hoy, Señor, sea un cristiano diferente, que comience a caminar, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que hoy nos has hablado? Señor, por favor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y seas un verdadero discípulo, alumno de 24 horas, de 7 días de la semana, de 30 días del mes, de 12 meses del año, todos los años hasta que el Señor venga. Bendiciones y hasta la próxima. Continuaremos con las parábolas. Amén y amén. Gloria a Dios. Comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid.